Mis suegros exigieron que cambiara mi apellido después de casarme. Así que les envié un cambio de nombre registrado con su nuevo apellido. En nuestra primera cena familiar después de la boda, mi suegra dijo: «Es hora de que te conviertas oficialmente en una de nosotros, querida. Cambia tu apellido». Mi esposo solo asintió. Sonreí y, la semana siguiente, recibieron una carta certificada. La cara de mi suegro se puso blanca. El silencio que siguió a la llegada de aquella carta certificada fue el mismo que reinaba ahora en la sala, mientras todos observaban el rostro desencajado de mi suegro. Jamás olvidaré cómo el color abandonó sus mejillas cuando comprendió lo que había hecho. Su expresión valía cada centavo de los trámites legales que había pagado para ejecutar mi venganza. La obsesión de los Ramírez por su apellido y herencia familiar era casi enfermiza. Roberto, mi suegro, presumía constantemente de su linaje como si fuera sangre real. Su esposa Carmen no era mejor, siempre mencionando cómo su matrimonio con la familia adecuada había asegurado su futuro y el respeto de la sociedad. Para ellos, su hijo Daniel no se había casado conmigo por amor, sino que yo me había casado con él por su posición y dinero. «Ana», había dicho Carmen durante esa famosa cena, con esa sonrisa tensa que nunca alcanzaba sus ojos. «En esta familia valoramos las tradiciones. Es momento de que abandones ese apellido común y adoptes el nuestro. Los Ramírez tienen una reputación que mantener». Su mirada recorrió mi vestido, claramente el más sencillo de los presentes en aquella ostentosa mesa. Daniel, mi esposo de apenas un mes, permaneció en silencio como siempre hacía frente a sus padres. Un hombre brillante, reducido a un espectador callado, cuando se trataba de enfrentar a su propia familia. Lo amaba profundamente, pero su cobardía frente a sus padres era una grieta en nuestro matrimonio que crecía día a día. «Por supuesto», respondí con una sonrisa cuidadosamente ensayada. «Entiendo perfectamente la importancia de los apellidos y la herencia familiar». Roberto alzó su copa de cristal tallado, satisfecho. «Por fin alguien que comprende nuestras tradiciones. Bienvenida a la familia, entonces». Lo que ellos no sabían es que yo también venía de una familia con tradiciones, aunque sin su dinero ni conexiones. Mi padre, antes de fallecer, me había enseñado algo fundamental. Nadie puede quitarte tu dignidad a menos que tú se la entregues. Y yo no estaba dispuesta a entregarla, ni siquiera por el amor de Daniel. Esa noche, mientras mi esposo dormía, investigué en internet. Resultaba que los cambios legales de nombre funcionaban en ambas direcciones. Y así nació mi plan. No cambiaría mi apellido por el de ellos. Eso hubiera sido demasiado sencillo y predecible, sino algo mucho más impactante. Durante las siguientes 2 semanas, actué con normalidad. Asistí a las comidas familiares, soporté los comentarios sobre cómo debía vestirme, comportarme y hasta hablar para estar a la altura del apellido Ramírez. Carmen incluso sugirió que debería considerar dejar mi trabajo como profesora para dedicarme a actividades más apropiadas para una Ramírez. Todo mientras yo preparaba mi movimiento. El día que recibieron la carta certificada, yo estaba casualmente de visita en su casa. La empleada doméstica la entregó durante el almuerzo. «Parece importante, señor», dijo mientras la colocaba junto al plato de Roberto. «Seguramente algo del banco», comentó él distraídamente mientras la abría. Observé cómo sus ojos recorrían el documento oficial, primero con curiosidad, luego con confusión y finalmente con horror absoluto. El tenedor cayó de su mano, haciendo un estruendo contra la porcelana fina. «¿Qué significa esto?», susurró, su voz apenas audible. Carmen tomó el papel de sus manos temblorosas y comenzó a leer. Pude ver el momento exacto en que comprendió, porque su rostro se transformó en una máscara de furia. «¿Qué has hecho?», preguntó, mirándome directamente por primera vez con auténtico interés. Me limité a sonreír mientras tomaba un sorbo de agua. Simplemente seguí sus consejos sobre la importancia del apellido familiar. Y dado que insistían tanto en un cambio de nombre, Daniel tomó el documento y comenzó a leer. Sus ojos se abrieron cada vez más, divididos entre la incredulidad y, si no me equivocaba, un atisbo de admiración. Lo que tenía en sus manos era un documento legal certificado que mostraba que yo no había cambiado mi apellido al suyo. En lugar de eso, había registrado un cambio de apellido para Roberto y Carmen. A partir de ese momento, legalmente, ellos ya no eran los Ramírez. «¿Pero qué has hecho?», repitió Carmen, esta vez con la voz quebrada por la indignación. «¿Cambiaste nuestros apellidos? ¿Con qué derecho?». «Con el mismo derecho con el que ustedes pretendían cambiar el mío», respondí con calma. «La diferencia es que yo no exigí, simplemente actué». Roberto recuperó el habla, su rostro ahora rojo de furia. «Esto es una broma de muy mal gusto, Ana. No tiene validez legal». «Al contrario», respondí deslizando otro documento sobre la mesa. «Según la ley,
Cualquier adulto puede solicitar un cambio de nombre o apellido de un tercero siempre que cuente con un poder notarial. ¿Recuerdan aquel día que firmaron los documentos para la transferencia de la propiedad donde vivimos Daniel y yo? La revelación cayó como un rayo. Entre aquellos papeles, había incluido un poder temporal que habían firmado sin leer. Un truco bajo, quizás, pero no más que la manipulación constante a la que me sometían. ¿Y cuál es nuestro nuevo apellido?, preguntó Daniel. Su voz una mezcla de sorpresa y algo que no pude identificar. Vázquez, respondí. Mi apellido de soltera. Pensé que era apropiado, ya que ustedes querían que yo fuera una Ramírez. Ahora ustedes pueden experimentar lo que significa adoptar la identidad de otra persona. El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. La familia que tanto valoraba su herencia y dinero, ahora compartía el apellido de la nuera que consideraban indigna. Antes de continuar, permítanme agradecer a nuestros miembros. Historias como esta solo son posibles gracias al apoyo de quienes creen en nuestro trabajo. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo los relatos más emocionantes. Únete a nosotros. Esto es reversible, dijo Roberto finalmente, su voz controlada pero temblorosa. Contrataremos abogados, los mejores. Este insulto no quedará así. Por supuesto que es reversible, confirmé, pero llevará tiempo, dinero y explicaciones. Tendrán que declarar públicamente por qué desean revertir el cambio. Imaginen los titulares. Prestigiosa familia rechaza apellido de su nuera por considerarlo inferior. Carmen se levantó bruscamente, su silla cayendo hacia atrás. Daniel, ¿no vas a decir nada? Tu esposa nos ha humillado. Todos los ojos se volvieron hacia mi esposo. Este era el momento de la verdad. ¿Se pondría del lado de sus padres como siempre? ¿O finalmente tomaría posición junto a mí? Daniel miró los documentos, luego a sus padres, y finalmente a mí. Vi la lucha interna en sus ojos. El matrimonio estaba en juego, pero también su relación con la familia que controlaba no solo su herencia, sino toda su vida. Ana, comenzó, y pude sentir mi corazón hundiéndose. Conocía ese tono. Era el mismo que usaba cuando estaba a punto de ceder ante sus padres. Lo que has hecho es inaceptable, interrumpió Roberto. Si no controlas a tu esposa, tendremos que tomar medidas. La herencia familiar podría reconsiderarse, Daniel. Piénsalo bien. Ahí estaba. La amenaza que siempre flotaba en el aire, finalmente pronunciada abiertamente. El control a través del dinero y la herencia. La verdadera moneda de poder en esta familia. ¿Me estás amenazando, papá?, preguntó Daniel, su voz repentinamente firme. ¿Estás condicionando mi herencia a que controle a mi esposa? No es una amenaza, intervino Carmen rápidamente. Es una realidad. La familia Ramírez tiene estándares, tradiciones que mantener. Familia Vázquez ahora, corregí, sin poder resistirme. La mirada que me lanzó Carmen podría haber congelado el infierno. Esto no es un juego, niña. Exactamente, respondí. No es un juego exigir que alguien renuncie a su identidad para satisfacer sus caprichos. No es un juego manipular a su hijo adulto con amenazas sobre su herencia. No es un juego tratar a las personas como posesiones que pueden ser etiquetadas según su conveniencia. Daniel se puso de pie lentamente. Ana tiene razón. Esto ha ido demasiado lejos. Por un momento, sentí una oleada de esperanza. ¿Finalmente estaba tomando partido? Ambas partes han actuado mal, continuó. Ana, lo que has hecho es extremo y vengativo. Mamá, papá, su insistencia en controlar cada aspecto de nuestras vidas también es excesiva. La decepción me golpeó. Incluso ahora, enfrentado a la manipulación evidente de sus padres, no podía tomar una posición clara. Propongo una solución, dijo Daniel. Ana revertirá el cambio de apellido. Y a cambio, ustedes respetarán su decisión de mantener o cambiar el suyo como ella prefiera. Esto no es negociable, respondió Roberto. El daño ya está hecho. Tu esposa ha demostrado que no tiene el menor respeto por nuestra familia. Si quieres seguir siendo parte de ella, tendrás que hacer una elección. El ultimátum quedó flotando en el aire. La tensión era palpable mientras Daniel nos miraba alternativamente a sus padres y a mí. Vi el conflicto en sus ojos, la batalla entre el amor y la lealtad familiar, entre el presente que habíamos construido juntos y el pasado que lo ataba a ellos. No puedo creer que me estés poniendo en esta posición, me dijo en voz baja. Yo no te puse aquí, respondí. Ellos lo han hecho, durante toda tu vida. Yo solo lo hice visible. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Roberto sonó. Lo tomó con irritación, pero su expresión cambió al ver quién llamaba. Es Javier Salazar, dijo, refiriéndose al socio principal de su despacho de abogados. Debe ser sobre el contrato con los Miranda. Se apartó para contestar, pero pronto su voz se elevó lo suficiente para que todos escucháramos. ¿Qué dices? ¿Un problema con la documentación? ¿Qué cambio de apellido? Eso es ridículo. ¿Ya está en el sistema nacional?
Imposible. El color abandonó nuevamente su rostro mientras comprendía las implicaciones reales de mi acción. No solo era un insulto personal, comenzaban a afectar sus negocios, su dinero y su prestigio. Esto es guerra, declaró Carmen, mirándome con odio puro. Has cometido un grave error, Ana. Nadie se mete con nuestra familia y sale indemne. Mi venganza acababa de comenzar, pero también lo había hecho una batalla que amenazaba con destruir mucho más que un apellido. Las semanas siguientes fueron un infierno. Daniel y yo apenas nos hablábamos. Él dormía en el sofá, y cuando intentábamos conversar, todo terminaba en reproches mutuos. ¿Cómo pudiste hacerles esto a mis padres?, repetía una y otra vez. ¿Cómo pueden ellos exigirte que elijas entre tu esposa y tu familia?, respondía yo. Mientras tanto, la maquinaria de venganza de los Ramírez, ahora legalmente Vázquez, se había puesto en marcha a toda potencia. Primero fueron las pequeñas cosas. Mi solicitud de préstamo para ampliar mi pequeño negocio de diseño gráfico fue inexplicablemente rechazada, aunque tenía un historial crediticio impecable. Luego, el arrendatario de mi oficina me informó que no renovaría mi contrato sin dar explicaciones. Es obra de tus padres, le dije a Daniel una noche, mientras revisaba otra carta de rechazo, esta vez de un cliente importante que inesperadamente había cancelado un proyecto grande. Estás siendo paranoica, respondió sin levantar la vista de su computadora. No todo gira alrededor de tu guerra con mis padres, pero supe que tenía razón cuando recibí una llamada de mi mejor amiga, Lucía. Ana, no sé cómo decirte esto, dijo con voz preocupada. Me contactó Roberto Ramírez, quiero decir, Vázquez. Me ofreció triplicar mi salario si dejo mi trabajo actual y me incorporo a su empresa. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, pregunté confundida. La única condición es que corte toda relación contigo. Dijo que es una cuestión de lealtades. La sangre se me heló en las venas. No estaban atacando solo mi sustento, sino también mis relaciones personales. Estaban intentando aislarme. ¿Qué le respondiste?, pregunté, temiendo la respuesta. Los mandé al diablo, obviamente, respondió Lucía con indignación. Pero Ana, esto es serio. Tienen mucho poder en esta ciudad. Si me ofrecieron eso a mí, ¿a quién más habrán contactado? La respuesta llegó pronto. Uno a uno, amigos y conocidos comenzaron a evitarme. Las invitaciones cesaron. Los mensajes quedaban sin respuesta. Incluso mi hermano menor, quien acababa de conseguir un trabajo en una empresa vinculada a los negocios de Roberto, se volvió sorprendentemente distante. El aislamiento era una estrategia deliberada, y funcionaba. Me sentía cada vez más sola, más desesperada. ¿Valía la pena todo esto por un simple apellido? La venganza comenzaba a tener un sabor amargo. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Daniel por fin habló con franqueza. Ana, esto tiene que terminar. Mis padres están dispuestos a retirar todas las acciones contra ti si revertes el cambio de apellido. Incluso están considerando aceptar que mantengas tu apellido de soltera. ¿Ahora están considerando permitirme mantener mi propio apellido?, pregunté incrédula. ¿No ves lo retorcido que es eso? Lo que veo es que estamos destrozando nuestro matrimonio por una batalla de egos, respondió con frustración. Te amo, pero no reconozco en quién te estás convirtiendo. Esta venganza te está consumiendo. Sus palabras me golpearon con fuerza. ¿Realmente me estaba convirtiendo en lo que más despreciaba? ¿En alguien como ellos, obsesionada con ganar a cualquier precio? Daniel, esto nunca fue por el apellido, dije finalmente. Es sobre el respeto, sobre no permitir que tus padres dicten nuestras vidas con amenazas y manipulaciones. Lo sé, admitió sorprendiéndome, pero también sé que mis padres nunca cambiarán. La pregunta es, ¿vale la pena perderlo todo por esta batalla? Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Al ver la pantalla, su rostro palideció. Es papá, murmuró, atendiendo la llamada. Lo que siguió me heló la sangre. Daniel escuchaba en silencio, su expresión cambiando de sorpresa a horror. Cuando finalmente colgó, parecía haber envejecido 10 años. Mi padre ha tenido un infarto, dijo con voz temblorosa. Está en el hospital. Los médicos dicen que es grave. El mundo pareció detenerse. Independientemente de nuestros conflictos, Roberto seguía siendo el padre de Daniel, y ahora estaba luchando por su vida. Dios mío, lo siento mucho, dije, acercándome a él. Vamos al hospital ahora mismo. Daniel me miró con una expresión difícil de descifrar. Mi madre dice que no quiere verte allí. Dice que el estrés de esta situación provocó el infarto. El golpe fue brutal. Incluso en un momento así, Carmen encontraba formas de manipular y dividir. Daniel, eso es absurdo. Un infarto no se produce por un cambio de apellido. ¡No lo entiendes!, estalló. Mi padre podría estar muriendo. Y todo por este estúpido juego que iniciaste. Sus palabras me atravesaron como cuchillos, no porque fueran ciertas, sino porque revelaban cuán profundamente habían logrado manipularlo.
Incluso ahora, enfrentado a la evidencia de su control tóxico, Daniel seguía atrapado en su red. «Ve con ellos», dije finalmente. «Tu padre te necesita». Lo vi partir con el corazón destrozado. Nuestra relación pendía de un hilo, y ahora esto. ¿Había llegado demasiado lejos? ¿Era yo la responsable del infarto de Roberto? Pasé la noche en vela, atormentada por la culpa y la duda. A la mañana siguiente, decidí visitar el hospital por mi cuenta. No entraría si no era bienvenida, pero necesitaba estar cerca por Daniel. En la sala de espera encontré a Carmen, rodeada de familiares. Cuando me vio, su rostro se endureció. «¿Cómo te atreves a venir aquí?», siseó. «¿No has causado suficiente daño? Vine a apoyar a mi esposo», respondí con toda la calma que pude reunir. «¿Cómo está Roberto?». «Como si realmente te importara», respondió con desprecio. «Los médicos dicen que podría haber daño permanente. Espero que estés satisfecha con tu venganza». Sus palabras estaban cuidadosamente diseñadas para maximizar mi culpa. Y funcionaban. Me sentía horrible. «Carmen, lamento mucho lo de Roberto, pero no puedes realmente creer que un cambio de apellido causó su infarto». «Por supuesto que lo causaste tú», intervino una voz. Era Alejandra, la hermana de Daniel, quien siempre había sido tan manipulada por sus padres como él. «Roberto ha estado bajo un estrés terrible desde que apareciste en nuestras vidas. Primero te casaste con Daniel por su dinero, y ahora esto». «Yo no me casé con Daniel por su dinero», protesté. «Lo amo. Si realmente lo amaras, no lo pondrías en esta posición», continuó Carmen, «teniendo que elegir entre su familia y una oportunista como tú». Estaba a punto de responder cuando vi a Daniel salir de la habitación de Roberto. Nuestras miradas se encontraron a través del pasillo. Para mi sorpresa, en lugar de unirse al coro de acusaciones, se acercó a mí. «Ana, ¿podemos hablar en privado?», preguntó, ignorando la mirada furiosa de su madre. Me condujo a una pequeña sala vacía. Por un momento simplemente me miró, como si estuviera viendo algo nuevo en mí. «Acabo de tener una conversación muy interesante con mi padre», dijo finalmente. «Parece que algunas verdades salen a la luz cuando uno enfrenta su mortalidad». «¿Qué quieres decir?», pregunté, confundida por el repentino cambio en su actitud. Daniel cerró la puerta de la pequeña sala y se pasó una mano por el cabello, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. «Mi padre me confesó algo», comenzó, su voz apenas audible. «Algo que cambia todo». Se sentó frente a mí, sus ojos enrojecidos por el cansancio y la preocupación. «El infarto no fue causado por el estrés del cambio de apellido. Papá ha estado ocultando sus problemas cardíacos durante años. Rechazó tratamiento médico porque no quería mostrar debilidad ante sus socios comerciales». «¿Qué?». La revelación me tomó por sorpresa. «¿Por qué tu madre me culpa entonces?». «Porque es más fácil que aceptar la verdad», respondió con amargura. «Pero eso no es todo. Papá también me confesó que hace 3 meses recibió un diagnóstico terminal. Cáncer avanzado. Los médicos le dieron 6 meses. La noticia me golpeó como un martillo. De repente, toda la situación adquiría una nueva dimensión. «Daniel, lo siento mucho», dije genuinamente conmovida. «¿Por qué no nos lo dijo?». «Porque Roberto Ramírez nunca muestra vulnerabilidad», respondió con una risa seca. «Su obsesión por las apariencias, por el legado familiar, por el dinero y el control. Todo eso era más importante que ser honesto incluso con su familia». Me quedé en silencio, procesando la información. ¿Cuánto sufrimiento había causado esta obsesión por mantener las apariencias? «Hay más», continuó Daniel, mirándome directamente. «Me contó por qué estaban tan obsesionados con que cambiaras tu apellido. No era solo por tradición o por mantener el prestigio familiar». Daniel respiró profundamente antes de continuar. «La herencia familiar que tanto mencionan mis padres está condicionada. Mi abuelo, un hombre tan obsesionado con el legado como ellos, estableció en su testamento que la fortuna pasaría íntegramente a la siguiente generación solo si manteníamos el apellido Ramírez en la línea directa. Si me casaba con alguien que se negara a adoptar el apellido, quedaría desheredado». La revelación me dejó sin palabras. Todo este tiempo había pensado que se trataba de orgullo, de control, pero en realidad era dinero. Siempre el dinero. «¿Por qué no me lo dijiste?», pregunté finalmente. «Podríamos haber hablado de esto como adultos». «Porque me avergonzaba», admitió. «Me avergonzaba que mi familia valorara más el dinero que mi felicidad, y tenía miedo de perderte si conocías la verdadera razón de su insistencia». Un pensamiento repentino me asaltó. «Espera, si sabías esto, ¿por qué me dejaste seguir adelante con el cambio de apellido? ¿Por qué no me detuviste?». Daniel desvió la mirada. «Porque una parte de mí quería que lo hicieras. Una parte de mí estaba cansada de vivir bajo su control. Cuando vi lo que habías hecho, sentí liberación.
Por primera vez alguien los había desafiado. No podía creer lo que estaba escuchando. El conflicto interno de Daniel era mucho más profundo de lo que había imaginado. ¿Y ahora qué?, pregunté, sintiendo que estábamos en un punto de inflexión. Ahora tenemos que tomar decisiones, respondió con más firmeza de la que le había visto mostrar nunca frente a su familia. Mi padre está muriendo. El dinero y el legado ya no importan. Lo que importa es cómo queremos vivir el resto de nuestras vidas. En ese momento, la puerta se abrió bruscamente. Era Carmen, su rostro una máscara de furia apenas contenida. ¿Así que aquí estás, conspirando con ella mientras tu padre lucha por su vida?, espetó a Daniel. ¿Ya te ha contado sus planes? ¿Cómo piensa quedarse con todo una vez que Roberto no esté? Mamá, basta, dijo Daniel, poniéndose de pie. Ana no tiene ningún plan, y esta hostilidad tiene que terminar. ¿Hostilidad? Carmen rió amargamente. Esa mujer ha destruido nuestra familia, nuestro legado, y tú la defiendes. Tu padre se está muriendo, Daniel. ¿No significa eso nada para ti? Significa todo, respondió con firmeza. Por eso mismo no permitiré que sus últimos días estén llenos de este odio y manipulación. Papá me lo confesó todo, mamá. Sobre su enfermedad, sobre las condiciones del testamento. Todo. El color abandonó el rostro de Carmen. ¿Te lo contó? No tenía derecho. Tenía todo el derecho. Es mi padre, y por primera vez en su vida, decidió ser honesto. Carmen pareció desinflarse. De repente, la mujer imponente que había aterrorizado mi vida durante meses parecía pequeña, vulnerable. No lo entiendes, dijo casi en un susurro. Todo lo que hemos hecho, lo hicimos por ti, por tu futuro. No, mamá, lo hicieron por ustedes, por su propio miedo a perder el control, el estatus, el dinero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Carmen me miró directamente. Todo esto es tu culpa, dijo con voz temblorosa. Entraste en nuestras vidas y lo destruiste todo. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente. Era una enfermera, su expresión grave. Señora Vázquez, dijo, dirigiéndose a Carmen con el apellido que tanto odiaba ahora. El médico necesita hablar con usted urgentemente. Es sobre su esposo. Carmen palideció aún más y salió apresuradamente, dejándonos solos nuevamente. Creo que deberíamos ir, dijo Daniel tomando mi mano. Pase lo que pase, estamos juntos en esto. Mientras caminábamos hacia la habitación de Roberto, sentí una mezcla de emociones contradictorias. Mi venganza había salido según lo planeado, pero las consecuencias habían sido mucho más profundas y dolorosas de lo que jamás hubiera imaginado. Ya no se trataba de un apellido, sino de vidas reales, de dolor real, de familia. Al entrar en la habitación, vi a Roberto conectado a múltiples máquinas. Parecía mucho más pequeño y frágil que el hombre intimidante que me había atormentado. Carmen estaba a su lado, sosteniendo su mano, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. El médico nos miró con expresión solemne. El señor Vázquez ha sufrido otro infarto. Hemos logrado estabilizarlo, pero su condición es extremadamente crítica. Creo que deberían prepararse para lo peor. Carmen sollozó audiblemente. Daniel apretó mi mano con fuerza, y entonces, para sorpresa de todos, Roberto abrió los ojos. «Todos aquí», murmuró Roberto con voz débil al vernos reunidos alrededor de su cama. «Bien, hay cosas que necesito decir». El médico nos advirtió que no lo agitáramos, pero Roberto insistió en hablar. Con cada palabra parecía gastar una energía preciosa que no le sobraba. «Daniel», comenzó, mirando a mi esposo. «Siempre quise lo mejor para ti. Creí que lo mejor era el dinero, el poder, el apellido. Estaba equivocado». Carmen intentó callarlo suavemente. «Roberto, descansa. Hablaremos de esto cuando estés mejor». «No habrá un cuando esté mejor, Carmen», respondió con una claridad sorprendente para alguien en su estado. «Ambos lo sabemos». Volvió a mirar a Daniel. «Te he presionado toda tu vida. Te convertí en lo que yo quería que fueras, no en quien tú querías ser. Lo siento». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Daniel. Nunca había visto a su padre disculparse por nada. Entonces, para mi absoluto asombro, Roberto me miró directamente. «Ana», dijo, y por primera vez pronunció mi nombre sin desprecio ni condescendencia. «Eres más valiente de lo que nunca te di crédito. Nos desafiaste cuando nadie más se atrevía». Tragué saliva, incapaz de responder. Este no era el Roberto que conocía. El cambio de apellido continuó con una sonrisa débil. «Brillante, humillante, pero brillante. Me recordaste a mí mismo cuando era joven, antes de que el dinero y el poder me cambiaran». Carmen sollozó suavemente a su lado. «Roberto, por favor». «Necesitan oír esto, Carmen», insistió. «Especialmente tú». Tomó su mano con esfuerzo visible. «Nos casamos por amor, ¿recuerdas?
Antes de la herencia, antes del apellido prestigioso, éramos felices con nada. Me sorprendió ver a Carmen asentir entre lágrimas. Nunca la había imaginado como alguien que se casó por amor, sin pensar en el dinero o el estatus. Esa felicidad se perdió en algún momento, continuó Roberto. Nos obsesionamos tanto con mantener las apariencias, el legado, que olvidamos lo que realmente importa. Un pitido de una de las máquinas interrumpió sus palabras. El médico se acercó rápidamente, verificando los monitores con preocupación. Señor Vázquez, necesita descansar ahora, advirtió con firmeza. Roberto asintió débilmente, pero antes de cerrar los ojos, miró una última vez a su familia. El apellido, el dinero, la herencia. Nada de eso importa al final. Lo único que queda es el amor y los recuerdos. No cometan mis errores. Las palabras quedaron flotando en el aire mientras el médico nos pedía que abandonáramos la habitación para que Roberto pudiera descansar. En el pasillo, nos quedamos en silencio, procesando lo que acabábamos de presenciar. Nunca lo había visto así, murmuró Daniel finalmente. Tan humano. Carmen, que parecía haber envejecido 10 años en las últimas horas, me miró con una expresión que no supe interpretar. No era odio ni resentimiento, sino algo más complejo. Tenía razón, ¿sabes? Dijo inesperadamente. Sobre ti, eres valiente. Yo solía serlo también. Antes. ¿Antes de qué? Pregunté suavemente. Antes de que el miedo a perderlo todo se convirtiera en mi única motivación, respondió con sorprendente honestidad. Roberto y yo no nacimos en la riqueza. Todo lo construimos desde cero. El miedo a volver a la pobreza, a perder nuestro estatus, se convirtió en una obsesión. Era la primera vez que Carmen me hablaba como a una igual, sin condescendencia ni hostilidad. Cuando apareciste en la vida de Daniel, vi a alguien que no se impresionaba con nuestro dinero ni nuestro apellido. Eso me aterrorizó. Pensé que lo alejarías de nosotros, de todo lo que habíamos construido. Yo solo quería que me respetaran, respondí, que me vieran por quién soy, no por mi apellido o mi origen. Carmen asintió lentamente. Lo entiendo ahora. Demasiado tarde, quizás, pero lo entiendo. 3 días después, Roberto falleció pacíficamente mientras dormía. A pesar de nuestros conflictos, sentí un dolor genuino por su pérdida, principalmente al ver el sufrimiento de Daniel. El funeral fue sobrio y elegante, como Roberto hubiera querido. Para mi sorpresa, Carmen insistió en que los arreglos funerarios llevaran el apellido Vázquez, no Ramírez. Es su apellido legal ahora, dijo cuando le pregunté al respecto. Y después de todo lo que ha pasado, los nombres parecen tan insignificantes. Después del funeral, nos reunimos en la mansión familiar para la lectura del testamento. El abogado, un hombre mayor que había trabajado con Roberto durante décadas, parecía nervioso. Este es un testamento modificado, explicó. Roberto lo cambió hace 3 días, poco antes de su fallecimiento. Carmen se tensó visiblemente. ¿Lo cambió? ¿Sin consultarme? Estaba en su derecho, respondió el abogado con suavidad antes de comenzar a leer. Las disposiciones nos dejaron a todos atónitos. Roberto había anulado todas las cláusulas restrictivas relacionadas con el apellido familiar. Daniel heredaría su parte correspondiente independientemente de su apellido o el de su esposa. Además, Roberto había establecido un fondo fiduciario para futuros proyectos empresariales que yo quisiera emprender. Quiero que Ana tenga la oportunidad de demostrar su valor en sus propios términos, decía el testamento. Su determinación me convenció de que tiene el espíritu empresarial que siempre he admirado. La sala quedó en silencio cuando el abogado terminó de leer. Carmen fue la primera en hablar. Siempre lleno de sorpresas, incluso al final, dijo con una sonrisa triste, típico de Roberto. Después, cuando todos se habían marchado y solo quedábamos Daniel, Carmen y yo, mi suegra me entregó un sobre. Roberto escribió esto para ti, dijo. Me pidió que te lo diera después del funeral. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una breve carta escrita con una caligrafía irregular, evidencia de su debilidad en los últimos días. Ana, comenzaba, cuando entraste en nuestras vidas, te vi como una amenaza a todo lo que valoraba. Ahora, enfrentando el final, veo que fuiste un recordatorio de lo que realmente importa. El coraje para defender tus principios, la fuerza para mantenerte fiel a ti misma a pesar de la presión. Lamento no haber visto antes tu valor. El cambio de apellido fue humillante, pero necesario. Nos obligaste a todos a mirar más allá de las apariencias y las tradiciones vacías. Por eso, gracias. Mi único consejo, no permitas que la venganza endurezca tu corazón como el dinero endureció el mío. La vida es demasiado corta para cargar con rencores. Con respeto y admiración tardía, Roberto Vázquez,
y estoy empezando a apreciar cómo suena. Las lágrimas corrían por mis mejillas cuando terminé de leer. Daniel me abrazó en silencio, y sorprendentemente, Carmen se unió a nosotros. Entonces, dijo después de un momento, ¿qué hacemos ahora con los apellidos? Daniel y yo intercambiamos miradas. Creo que los apellidos son solo etiquetas. Continué. Lo que realmente importa es la persona detrás del nombre. Carmen me observó por un largo momento. Tienes razón. Roberto tuvo que enfrentar su mortalidad para entenderlo. Pero tú siempre lo supiste, ¿verdad? Negué con la cabeza. No siempre. Mi venganza también nació del orgullo herido, de sentirme menospreciada. Pero ahora veo que todos estábamos atrapados en la misma batalla por el control y el reconocimiento. Daniel apretó mi mano. Entonces, ¿qué quieres hacer? Revertir el cambio de apellido. Respondí sin dudar. No porque me arrepienta de haberlo hecho, fue necesario en ese momento, sino porque ya cumplió su propósito. Nos obligó a todos a confrontar verdades incómodas. Carmen asintió lentamente. ¿Y tu apellido? ¿Cambiarás al Ramírez? La miré directamente, apreciando por primera vez que estábamos teniendo una conversación sincera, de igual a igual. No, respondí con firmeza. Seguiré siendo Ana Vázquez. Es quien soy. Pero no porque rechace a la familia de Daniel, sino porque honro mis propias raíces. Para mi sorpresa, Carmen sonrió. Roberto tenía razón. Eres exactamente lo que esta familia necesitaba. Alguien que no se doblegara ante nuestras exigencias, que nos hiciera cuestionar nuestras propias reglas. En las semanas siguientes, inicié los trámites para revertir el cambio de apellido de Carmen y el difunto Roberto. La vida comenzó a adquirir una nueva normalidad, pero con cambios significativos. Daniel, liberado finalmente del peso de las expectativas familiares, decidió dejar el negocio inmobiliario de su padre para dedicarse a la arquitectura de espacios públicos, su verdadera pasión. Quiero construir lugares que beneficien a comunidades enteras, no solo a los ricos, me explicó una noche. Carmen, por su parte, me sorprendió al vender la mansión familiar. Demasiados recuerdos, demasiado espacio para una mujer sola, dijo. Se mudó a un elegante pero modesto apartamento cerca de nosotros y, para asombro de todos, comenzó a trabajar como voluntaria en una fundación para mujeres emprendedoras. Roberto y yo empezamos con nada, me explicó cuando la visité en su nuevo hogar. Esos fueron nuestros años más felices, cuando luchábamos juntos por construir algo. Quiero ayudar a otras mujeres a encontrar esa misma satisfacción. 3 meses después del fallecimiento de Roberto, recibí una llamada inesperada de Javier Salazar, el abogado que ahora administraba el fondo fiduciario que Roberto había establecido para mí. Tengo noticias interesantes, Ana, dijo. Revisando los documentos de Roberto, encontramos algo que creo que deberías ver. Nos reunimos en su oficina esa misma tarde. Javier me entregó una carpeta con documentos antiguos. Estos son los registros originales de la empresa familiar, explicó. Según estos papeles, el apellido original de la familia no era Ramírez. ¿Qué? La revelación me dejó atónita. El abuelo de Roberto, quien fundó el negocio familiar, se llamaba Ernesto Gutiérrez. Cambió legalmente su apellido a Ramírez en 1952, porque consideraba que sonaba más distinguido para los negocios que quería emprender. No pude evitar reírme ante la ironía. Toda esta obsesión con preservar el apellido Ramírez, y ni siquiera era el original de la familia. Exactamente, confirmó Javier. Roberto descubrió esto hace años, pero lo mantuvo en secreto. Solo lo mencionó en sus últimas instrucciones para mí. ¿Carmen lo sabe? No todavía. Roberto sugirió que fueras tú quien se lo dijera. Esa noche, Daniel y yo visitamos a Carmen. Le mostré los documentos y le conté lo que había descubierto. Para mi sorpresa, tras el shock inicial, comenzó a reír. Una risa auténtica, liberadora, que no le había escuchado nunca. Toda nuestra vida construida alrededor de un apellido que ni siquiera era realmente nuestro, dijo finalmente, secándose las lágrimas de risa. Roberto debió guardar este secreto durante años, torturado por la hipocresía de exigir algo que su propia familia había desechado. ¿Estás molesta?, preguntó Daniel, sorprendido por su reacción. ¿Molesta? Estoy. Liberada, respondió. Pensar en todas las decisiones que tomamos, en cómo tratamos a Ana, todo por mantener un legado basado en una mentira. Me miró directamente. Lo siento, de verdad. Fuimos ciegos y crueles. Todos cometimos errores, respondí, sintiendo que un peso se levantaba de mis hombros. Mi venganza tampoco fue el camino más maduro, pero fue efectiva, sonrió Carmen. Y necesaria. Levantó su copa. Por los apellidos, por los que cambiamos, los que mantenemos, y los que descubrimos que nunca fueron realmente nuestros. Brindamos. Y por primera vez desde que conocí a la familia de Daniel, sentí que realmente pertenecía.
no a pesar de mi apellido, sino precisamente porque había luchado por mantenerlo. Una semana después, recibí la confirmación legal. Carmen volvía oficialmente a ser una Ramírez. Yo seguía siendo Ana Vázquez, orgullosamente casada con Daniel Ramírez, sin que ello disminuyera mi identidad ni mi valor. La venganza que había planeado como un simple acto de rebeldía terminó transformando a toda la familia de maneras que jamás hubiéramos imaginado. El cambio de apellido, que comenzó como una batalla por el control, terminó siendo una lección sobre lo que realmente importa. No el nombre que llevamos, sino cómo honramos lo que ese nombre representa. Un año más tarde, mientras organizaba una pequeña celebración en nuestro nuevo hogar, un acogedor apartamento que compramos con nuestros propios recursos, rechazando las ofertas de Carmen de ayuda financiera, encontré la vieja carta certificada que había enviado a mis suegros. Daniel me vio sonreír mientras la sostenía. ¿Recuerdos?, preguntó, abrazándome por detrás. Nunca te agradecí, dije, girando para mirarlo. ¿Por qué? Por no odiarme después de lo que hice. Arriesgué nuestro matrimonio por orgullo. Daniel negó suavemente. No fue solo orgullo, fue dignidad, algo que yo no tuve el valor de defender. Tú nos enseñaste a todos una lección invaluable. El timbre sonó. Era Carmen, llegando temprano como siempre, con una bandeja de pastelitos caseros. Desde la muerte de Roberto, había descubierto una pasión por la repostería que nadie hubiera imaginado en ella. ¿Qué tienen ahí?, preguntó, notando el papel en mis manos. Le mostré la carta. Carmen la observó con una sonrisa nostálgica. A veces pienso en cómo habría sido todo si Roberto y yo hubiéramos respondido diferente ese día, dijo. Si hubiéramos reído en lugar de enfurecernos, si hubiéramos visto el ingenio en lugar de la ofensa. La vida no ofrece segundas oportunidades, respondí, pero sí nuevos comienzos. Y eso era exactamente lo que habíamos construido. Un nuevo comienzo, no basado en apellidos o herencias, sino en respeto mutuo y autenticidad. Mientras preparábamos la mesa para recibir a nuestros amigos, los mismos que habían permanecido leales durante la guerra familiar, más algunos nuevos, pensé en lo irónico que resultaba todo. Mi venganza, diseñada para humillar a mis suegros, había terminado liberándonos a todos de cadenas que ni siquiera sabíamos que llevábamos. El apellido Vázquez, que tanto habían despreciado, ahora era pronunciado con respeto, y el apellido Ramírez, que habían venerado como un tesoro familiar, resultó ser solo otra elección, otro cambio realizado por alguien que, como yo, había decidido definir su propia identidad. Quizás esa era la verdadera lección. No somos nuestros apellidos, ni nuestras herencias, ni siquiera nuestras venganzas. Somos las decisiones que tomamos y cómo elegimos vivir con sus consecuencias. Hay historias que no son solo historias. Son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Hazte miembro, únete a nosotros. Muchas gracias y que tengas un excelente día.